¿Se ve esta transparencia? Dice anexo estadístico, CEPAL, Comisión Económica para América Latina. ¿Se ve? Sí, licenciado. Bueno, miren, el crecimiento de América Latina desde el 2012, ¿no? El gobierno de Evo Morales comenzó el 2006. Evidentemente, veamos el 2012, América Latina, no pongamos el Caribe porque está México y otros países, más América Latina, o sea, América del Sur en otras palabras. El 2012, 2.8, Bolivia 5.1, estamos hablando de crecimiento. Brasil 1.9, Argentina menos. Chile 5.3, Chile nos ganó, ¿no? El 2012, 5.3, 5.1. Segundo lugar estamos ahí. Vamos al 2013. Bolivia, América Latina 2.9, Bolivia 6.8. ¿No? Brasil 3, Chile 4, Argentina 2.4. Ahí tenemos el primer lugar, 6.8. Chile segundo. ¿No? Tercero Brasil. 2014, Bolivia 5.5. La Argentina en recesión, menos 2.5. Brasil 0.5 y Chile 1.8. Llevamos la delantera. Segundo país, segundo año. 2015, 4.9, Bolivia. América Latina en recesión, menos 0.2. Argentina 2.7, sale de la recesión Argentina. Chile 2.3. Colombia 0.3. ¿No? Estamos hablando de... Quizás habría que ver un poco Paraguay, que también ha tenido interesante tasa de crecimiento. Por ejemplo, el 2013 Paraguay nos gana, no hemos sido los primeros, estamos mal. Paraguay está el 8.3%. ¿No? Paraguay es mucho más alto que nosotros, su crecimiento el 2013. 8.3. Perú 5.9. Pero 8.3 nos gana, no ocupamos el 2013 el primer lugar. ¿No? El 2014 5.1. Paraguay 5.5 el 2014. Paraguay 5.13. ¿No? 5.3. Allí sí estamos en primer lugar. 2015 4.9. Ahí Paraguay se va para abajo. 0.4. ¿Quién más está más alto? No hay más. 3.7, este no es. Chile 2.3. 2016. Argentina está en recesión, dijimos 4.3. Bolivia. A ver, ¿dónde hay otro? Perú 4. Paraguay está 1.1. Entonces Bolivia lleva la delantera. 4.2 el 2017. Perú 2.5. Ecuador 2.4. Colombia 1.4. Brasil, Chile, todos abajo. Argentina 2.8. 2018, Bolivia 4.2. Perú 4. Y los otros, Chile 3.7. Argentina vuelta en recesión. El caso de Argentina es interesante, ¿no? Un año negativo y otro año positivo. Miren ustedes, 2012, negativo 1.0. 2013, positivo 2.4. 2014, negativo 2.5. 2015, positivo 2.7. 2018, 2.1 negativo. 2016, mejor dicho. 2017, positivo. 2018, negativo. El 2019 sigue negativo y negativo. Y sigue negativo. Pero, la Argentina el año pasado, 9.8. Bolivia,
Bueno, aquí está la proyección 5.2, pero para la CEPAL, pero el gobierno dice que hemos llegado al 6%. Chile, 11% el año pasado. Colombia, 9%. Perú, 13%. Entonces, digamos que Bolivia tiene, digamos, entre el 2012 y el 2014, tiene un buen desempeño, podríamos decir, ¿no? Hasta el 2018. Tiene un buen desempeño. Tiene un buen desempeño. Pero el muchacho que dice, el modelo, digamos, que es la causa, habla de los precios internacionales. Los precios internacionales nos dieron superávit, pero desde el 2014 ya no tenemos superávit. Y hasta el 2015 comienza el déficit, tanto público como el déficit de la balanza comercial. Hemos logrado nuevamente el superávit del 2021 de la balanza comercial, pero no el déficit fiscal. Sigue siendo alto. Sigue siendo alto. Dicen que en realidad para evaluar la fortaleza de una economía, no solamente es el Producto Interno Bruto, porque recuerdan esa frase célebre, quizá la han visto alguna vez, incluso hay un video de John F. Kennedy, un presidente norteamericano de la década de los 60 que fue asesinado. Y él en esa época discutía y decía, todos dicen que las economías, el mundo es exitoso porque el PIB crece. Que el PIB es el indicador de oro de la economía. Pero el PIB no mide mi felicidad. El PIB no mide mi calidad de vida. El PIB no mide lo que trabajan las amas de casa. El PIB no mide lo más importante de la vida. Lo que mide es solamente la variación del conjunto de los bienes y servicios. Entonces Kennedy dice que el PIB no es el indicador para demostrar el éxito de una economía o de una sociedad. Pueden haber economías que estén con menos crecimiento, pero que sean más felices y que tengan mejor bienestar que países que se ocupan solamente como una locomotora a crecer. Por eso es que si ustedes se fijan en los indicadores que han ido creando los académicos, los investigadores, hay indicadores de la felicidad humana, hay indicadores del índice de bienestar, digamos, del IDH. El IDH, ¿y por qué no subimos en el IDH? ¿Por qué no hay un discurso del MAS en el IDH, en el índice de desarrollo humano? El IDH demuestra lo mejor de la sociedad. Es el indicador del producto, del proyecto de las Naciones Unidas, del PNUD, el IDH. Pero el IDH toma en cuenta el PIB, toma en cuenta la educación y la esperanza de vida de las personas. Porque cuando más viven, quiere decir que le está dando más bienestar la sociedad. Y cuando más culta sea las personas, están mejor. Por eso educación. El PIB es uno de los 3 componentes. Hemos avanzado nosotros en el IDH, jalados por el PIB. Pero ¿qué pasa con la salud y la educación, queridos estudiantes? ¿Recuerdan ustedes a un padrecito que dijo que debía ser el presupuesto de la salud, debía ser el 10%? Y el padrecito mal asesorado, yo quise asesorarlo, pero no pude hablar con él. Yo quería aclararle, el 10% del presupuesto ya era un avance, porque en el presupuesto general de la nación, la educación tiene más o menos, ha estado históricamente alrededor del 7%. Del 6, del 7, ha bajado a veces 5, en el mejor de los casos ha llegado al 7. Y en el de la salud también. Entonces, si en salud ponemos el 10% en el presupuesto general de la nación, ya es un avance, pero no es significativo.
Pero además, comparar dentro del presupuesto no es un concepto digamos, para llegar a hacer una comparación con otros países. Mejor es un porcentaje del Producto Interno Bruto en relación al Producto Interno Bruto. Y obviamente eso ya era, digamos, aumentar la vara bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque los gobiernos que invierten más en salud y en educación están invirtiendo más en la gente, porque eso es invertir en la gente. No es un gasto en el sentido estricto. De mí esa es la crítica al modelo, queridos estudiantes. Yo nunca he llegado a subestimar el crecimiento del gobierno, el crecimiento del Producto Interno Bruto. En mi criterio se podía haber crecido mucho más. Si hacemos lo que ha hecho China, de atraer la inversión extranjera, podíamos haber quizás duplicado. China ha aprendido cómo con la inversión extranjera a crecer tantísimo. Es el país que mayor inversión extranjera tiene en el mundo y en la historia de la humanidad. Pero nosotros la inversión extranjera, porque no hay seguridad jurídica en Bolivia, distinto es en China que sí existe alta seguridad jurídica, aquí no hay seguridad jurídica en Bolivia. Entonces es relativo, ¿no? Ha cambiado el panorama de las economías y estamos viendo de que ya en la época de la recesión, digamos, caímos bastante. Brasil no cayó en la pandemia, por ejemplo, tanto, ¿no? El 2019, el 2020, nosotros -8, pero el Brasil -3, Chile -5, ¿no? Pero la recuperación de Chile, del Perú, del Paraguay, Perú 13, Chile 11, Bolivia solo el 6. Veamos qué va a pasar este año, ¿no? Porque este año ya no habrá el efecto rebote. Todavía hay un 2,5 de efecto rebote, ¿no es cierto? El efecto rebote es una metáfora inventada por los economistas para mostrar de que la economía tiende a recuperarse casi digamos, por su propia inercia, porque si las fábricas estaban cerradas, al abrirlas y ponerlas en funcionamiento gradualmente, es el efecto rebote, se comienza a recontratar a la gente que antes estaba trabajando. Si trabajaban 10, se comienza con 5, luego con 6, con 7, con 8, hasta que se vuelve a recuperar los 10. Eso era. Hasta ahí llega el rebote, porque hasta los 10 que llegamos, porque eso nomás era la fábrica antes de que se cierre. Pero para llegar a contratar al número 11 ya hay que invertir. Hay que invertir adicionalmente. Hay que comprar más máquinas, más equipo, porque ya no hay efecto rebote. Y en esto del crecimiento, este año va a haber segundo aguinaldo, queridos estudiantes. Va a haber segundo aguinaldo. Las probabilidades son altísimas. ¿Por qué? Porque el segundo aguinaldo se toma en cuenta de junio a junio de los años. Si hemos cerrado a diciembre con 6.6, de acuerdo, si ustedes han visto el PIB trimestral, el PIB del tercer trimestre es del 8% el tercer trimestre del año pasado, del 8%, y el cuarto trimestre es del 6.6, del 6.11, mejor dicho. Entonces, si sumamos el 8, el 6 y digamos la tendencia, significa que en el primer trimestre de este año puede que estemos en el 5 de crecimiento. Y el segundo trimestre, que también se contabiliza, puede que estemos alrededor del 4, pero en general la tendencia nos va a dar de que vamos a lograr un PIB del 4,5%. Vamos a llegar al 4,5%.
Va a haber doble aguinaldo este año, queridos estudiantes. Para preocupación de los empresarios y para felicidad de los trabajadores, ¿no? Entonces, pero si vamos a la discusión, al debate, ¿será que a junio de este año, con el doble aguinaldo, vamos a tener un PIB igual al del año 2019? ¿Creen ustedes que vamos a tener el mismo PIB o mayor que el año 2019? Puede que no, pero vamos a dar el segundo aguinaldo. Debiéramos tener a junio de este año un PIB mayor al PIB del 2019 antes de la crisis. Ahí sí habría que decir sí, hemos crecido más. Lo otro es recuperación. Es recuperación. Eso es, queridos estudiantes. Yo les doy elementos, digamos, para que ustedes simplemente lo analicen, lo vean. Siempre trato de ser equilibrado en mis análisis. Yo no soy opositor al gobierno de ninguna manera. Si ustedes fijan mi conducta cuando estaba Mesa, cuando estaban Gonzalo Sánchez Lozada, incluso ya hace muchos años atrás, yo tenía una actitud también crítica, pero crítica constructiva, siempre, ¿no? Fundamentado en información real. Por eso nos hemos ganado un poco de prestigio en Santa Cruz. Si quieren hablar mal de la gente, no van a venir a entrevistar a Waldo López. Pero si quieren saber la realidad de lo que va pasando con un análisis más digamos, objetivo, puede que sí me entrevisten y que yo les acepte, ¿no? Por eso no acepto ir yo a debates, porque en los debates en Bolivia falta mucho todavía, no son académicos, los debates que vayan los políticos, o los economistas que hacen política, que se hablan barbaridades entre ellos, pero yo no me gusta eso, digamos, ¿no? Ahí está la información, queridos estudiantes. Con eso tomen ustedes un criterio de lo que significa el resultado del modelo que se está aplicando. Si uno ve las series históricas, no es, digamos, con tanta nitidez lo que se discursea, ¿no? Hay cierta razón, pero no es para llenarse el pecho, digamos, a decir, Bolivia partió muy abajo históricamente, ¿no? Somos parte de la historia, ¿no? Pero ahora habría que partir de nuevo, nuevamente de otro. Si hemos caído abajo, ¿no? Ahora hay que partir de nuevo del 8.0. Y ahí hay que olvidarse entonces el 2019 para atrás. Ahora hay que partir del 8.0. ¿Cómo vamos a ir ahora aumentando? Ahí veremos la tendencia. Ahí veremos la recuperación. Ahí veremos el éxito del modelo en relación a los demás países. Este año no vamos a crecer más que los demás otros países. No vamos a tener liderazgo en crecimiento, como no tuvimos el 2021. Como tampoco fuimos los que menos caímos el 2020. ¿No? Como tampoco fuimos el 2019 con los que tuvimos más crecimiento. No. No. Como tampoco tuvimos, digamos, el mayor crecimiento del 2018. El 2018 vemos ahí a ver, 4.3 nosotros. Y también tuvimos Paraguay 4.3. ¿No? ¿Quiénes más están? Chile. Pero el 2017 4.2. Paraguay 4.8. ¿No? Entonces, habrá un modelo parecido en el Paraguay. También tiene indicadores interesantes Paraguay, ¿no? Perú tiene interesantes 6.1, 5.9, 2.4, 3.3, 4.
2.5, 4, 2.2, menos 11, cayó hartísimo el Perú. Menos 13, su rebote también espectacular. En un solo año recuperó y creció porque de menos 11 a menos 13, o mejor dicho, a más 13, nosotros de menos 8 a 6, nos falta todavía todo, ¿no? Para anular los negativos. Pero Chile, mire, cayó 5.9, pero se recuperó 11.8. Entonces Chile ya tuvo expansión. Prácticamente duplicó, recuperó y creció. Creció hartísimo Chile. Espectacular lo que ha hecho Chile de su recuperación. De menos 5.8 a 11.8. Hay que tomar en cuenta esas cosas, ¿no? Yo creo que es importante tomar en cuenta eso. Paraguay, 13%. No, Perú, pero me ha dicho 13%. Entonces, es bueno discutir en la cátedra, es bueno ver, digamos, elementos que nos permitan discutir, pero no se dejen llevar. Yo he discutido varias veces de que el gobierno tiene un sesgo economicista al decir el PIB. También ha reducido la pobreza, es cierto, pero ha reducido más la extrema pobreza. Todos los países han reducido. Bolivia un poco más aceleradamente que otros países, es cierto. Pero en Bolivia hay más pobreza que en Chile, que en el Perú, que en el Brasil. En la Argentina ya nos está superando de pobreza la Argentina. Por todas esas ambivalencias de sus políticas económicas, ¿no? Pero todavía tenemos 38% de gente pobre, de cada 100, 38. La extrema pobreza es la más fácil, queridos estudiantes, de llegar a eliminar. Porque la extrema pobreza, darle de alimentar y se acabó la extrema pobreza. La pobreza es lo más difícil de superar. A la extrema pobreza le puedes dar bonos para que coman todos los días. Y no es más. Se acabó. Podemos eliminar la extrema pobreza. Se puede erradicar la extrema pobreza. No. Pero en Santa Cruz yo veo de que la extrema pobreza se ve en las calles, ¿no? Siempre yo tengo mis moneditas para no quedar mal con lo que nos piden en las esquinas, en los semáforos. Porque algunos se enojan cuando no les damos. Nos patean la llanta, nos rayan el vehículo. Entonces hay que llevar sus monedas de $1. Hay que tener de $1, $2, ¿no? Esa gente está en extrema pobreza porque no tiene ni para comer, está pidiendo para comer. Ese es el concepto de la extrema pobreza. Ustedes lo saben, querido estudiante. Ese es el concepto. Muy bien. Nosotros estamos en la unidad número 2, viendo la elaboración de la política económica. Habíamos visto en la anterior clase las fases, vamos a retomar las fases de la política económica. Esto es un protocolo. Este protocolo, este conjunto de fases, su contenido y sus participantes, de alguna manera nos sirven para referencia también digamos, en gestión, digamos, que pueden hacer un gerente. Entonces, la decisión es el reconocimiento. Una vez que toma la decisión de hacer algo, hay que analizar, hay que estudiar, hay que hacer el diagnóstico, hay que ver todo. Cuando tenemos ya información, ya hacemos el planteamiento, hacemos el diseño. Y bueno, hay que ir a discutirlo en el directorio. Hay que consultar la política económica, hay que consultar a la gente, a los interesados. Pero hay cosas que quizás no hay que discutir solamente con los subgerentes, con los gerentes, no llevarlo al directorio, no llevar al parlamento, en la política económica. Y si tenemos la seguridad que las cosas están bien, la ejecutamos y la evaluamos. Entonces, las fases de la política económica son el reconocimiento, el análisis, el diseño, la consulta, la discusión parlamentaria y aprobación, la ejecución y la evaluación. Participan en los sujetos intervinientes
En casi todos participa el gobierno porque es el encargado de la política económica, es el que hace la política económica. En casi todos va a participar la burocracia, la administración pública, porque es parte del Estado. Pero también tiene una buena participación en varias fases los institutos universitarios, y ahí está el reclamo para nuestra querida Gabriel René Moreno. Institutos de investigaciones que estén haciéndole seguimiento a las políticas públicas, que estén haciéndole seguimiento a los problemas más importantes, que hagan análisis de los problemas importantes, que diseñen propuestas para llegar a hacer proyectos de ley, proyectos de decreto, propuestas de políticas, ¿no? Que dé soluciones. Esto es importante, querido estudiante, ¿no? Bien, cuando llevamos adelante la elaboración de la política económica, hay ciertos atrasos, pero académicamente se le llama retrasos, mejor dicho, retardos. No se llaman atrasos académicamente, los libros le llaman retardos, así como las fallas del mercado les conocen con el término de los fallos del mercado. Entonces aquí los retardos en la política económica son de dos tipos, en función de las etapas en las que se dan esas retardaciones. De la fase 5 hacia atrás de la discusión parlamentaria, de la consulta, el diseño, análisis, todo eso se llaman retardos internos. Se puede retrasar en decidir si hacemos o no política económica. Se puede retrasar en el análisis, hay vueltas y vueltas y siguen analizando. Se puede retrasar en el diseño, no terminan nunca de hacer el proyecto de decreto, nunca de hacer el proyecto de ley, no se termina. Se puede tener discusiones bizantinas en el Parlamento. En la consulta se sigue consultando y nunca se aprueba. Retardos internos, se llaman todo eso. El retardo interno puede ser retardo de reconocimiento o retardo de acción. El retardo de reconocimiento quizás es el peor de los retardos porque está una retardación en tomar la decisión de hacer las cosas. Ese es el problema. Y dicen que las políticas económicas tienen que tener mucha pertinencia y oportunidad histórica. Por eso los ministros de Economía no pueden ser unos ministros indecisos, ¿será? ¿Querá? ¿Cómo será? ¿Será? ¿Cómo será? O como decían, la entrevistaron a ese personaje que está en la esquina de la Buchi y el Tercer Anillo, ¿no? Puede ser sí, puede ser no, puede ser sí, puede ser no, no puede estar así, digamos. Hay que tomar decisiones en política económica. Para eso está el análisis, para eso está el diagnóstico, para eso está recoger información y decidir. De hacer, que algo hay que hacer y comencemos a hacerlo, ¿no? Entonces, es importante saber de que la política económica puede tener retardos, pero hay que tratar de minimizar estos retardos. Podemos decir que son inevitables porque no dependen de una persona, no dependen, a no ser que estemos durante la dictadura, ¿no? Durante la dictadura no se discute, pues nada, se aprueba y se ejecuta. Y al que se opone a la cárcel o al cementerio, como han hecho muchos gobiernos fascistas, gobiernos asesinos, dictadores, ¿no? Eso es inconcebible para la humanidad. No va conmigo eso, ¿no? Pero también hay retardos en saber los efectos. Se ejecuta. ¿Cuánto vamos a ver los efectos? Inmediatamente. En política fiscal es casi inmediato. En política monetaria ni tanto. En política monetaria se espera 3 meses, 6 meses o más para tener un cambio en la conducta de los agentes económicos. Es mucho más el retardo en la política monetaria que en la política fiscal.
Bien. Ahora, como hemos visto en el esquema, la participación de los agentes económicos y de quienes participan en las diferentes etapas de la elaboración de la política económica, bueno, han tratado de esquematizar en vez de hacer ese cuadro así, guau. Así no va a tener que ser. Aquí vamos a poner el acento, ¿no? Económicos. Vaya, no es el acento así. Cambiarla. Entonces, ahora vamos a poner en grande esto. Este es el esquema que trata de relacionar, digamos, la participación de los distintos agentes económicos. Lo recogen en los libros de política económica, casi todos, porque nos da una idea, pero una idea no tan precisa de cómo participan los agentes económicos en la elaboración de la política económica, porque en cada país hay ciertas particularidades. Obviamente que en el círculo rojo adentro, que yo lo he hecho ya así en rojo, está el campo de las decisiones y de la activa participación, podríamos decir, imprescindible en la política económica. El gobierno, la administración pública, otros organismos públicos. Cuando se necesita una ley, evidentemente la Asamblea Legislativa en Bolivia o el Parlamento en otros países del mundo. Ahí está el ámbito de la decisión. Sí o sí tienen que hacerse decisiones de política económica. Pero la sociedad civil, los agentes económicos, son la fuente de las políticas económicas. Ahí está dándose la economía. Entonces ahí está una flechita con número 1. Esa es la base, ¿no? Buscamos el número 2. ¿Dónde está el número 2? Está entre la relación entre el Parlamento y el gobierno. Pero yo creo que ahí, no solamente desde el Parlamento hacia el gobierno como está en la flecha, sino también podría ser también del gobierno hacia el Parlamento, porque en el caso boliviano no surgen las iniciativas de los parlamentarios, no, son el gobierno el que les manda. El gobierno le dice, aprueben, discutan esta ley. La iniciativa parlamentaria está muy por abajo en Bolivia. Las leyes económicas, de carácter económico, son más creación del gobierno y por eso yo le puse una flechita en rojo. Esta es mi digamos, a la macana. Mi aporte, digamos, al esclarecimiento. Hay ida y vuelta. El gobierno puede mandar al Parlamento, el Parlamento puede crear y mandar al gobierno para que se apliquen políticas económicas. Número 2. El gobierno, para ejecutar la política económica o para recibir información para, por ejemplo, la fase de reconocimiento, de análisis, necesita de la administración pública. Y ahí tenemos el numeral 3 con una flecha. Pero la administración pública también puede aportar al gobierno. Ahí tenemos una flecha de ida y vuelta que está más bonita que la 4, con el número 4. Pero a veces hay que consultar de constitucionalidad, hay que consultar a otros organismos que están dentro del Estado. Ahí está el número 5. La flecha, o sea, son los pasos, digamos, que habría que dar, así como digamos, secuencia lógica del proceso, podríamos decir, ¿no? Fuera, tenemos, afuera de ese ámbito de decisión, tenemos los grupos de presión, ya hemos dicho los grupos de presión, lo vamos a ver con detalle ahorita. La COP, la Central Obrera Boliviana,
los grupos de los empresarios, la Federación, la Confederación, la CAINCO, etc. Organismos económicos internacionales también son consultados por algunos gobiernos. En el caso boliviano creo que no. Aquí hay un discurso antifondo monetario internacional. Pero en algunos países los organismos internacionales sugieren, proponen o imponen algunas políticas económicas. Ahí está con las letras 8 y 9. Los partidos políticos también son fuentes de políticas económicas. O sea, ellos pueden llegar a plantear hacia los mecanismos de decisión políticas económicas, ¿no? Ahí está, perdón, está ardiendo los ojos. Los partidos políticos están como el paso 10. En muchos países los partidos juegan un rol más importante, quizás no hay que estar en el paso 10, digamos, ¿no? A veces ellos son los que encaminan, deberían ponerse más aquí al lado de la sociedad civil los partidos políticos. Ahí debían estar, digamos, junto a los grupos de presión, junto a aquí a ver, voy a tratar de hacer un gráfico a mi manera. Pero yo pondría a los grupos de presión y los partidos políticos aquí, a la izquierda, junto a la sociedad civil. Ellos son los que van a proponer políticas económicas a veces. Y pondría, no que abajo, sino que a la izquierda, a la derecha, mejor dicho, los organismos internacionales, más como asesores y también asesoramiento. Simplificaría un poco. Voy a tratar de hacer un grafiquito más en mi entender, digamos, del proceso de la elaboración de política económica en Bolivia, para el caso boliviano, porque al final este grafiquito, esta maraña de aquí que vemos, nos da una idea, pero está medio que difícil de entenderlo. Se nos dice, más puede una gráfica que 1000 palabras, pero aquí parece que necesitamos para la gráfica 1000 palabras. Pero ahí está la idea, queridos estudiantes, que un poco nos puede dar la idea de cómo participan los diferentes agentes en la política económica, en el ámbito de decisión, asesoramiento y lo demás. Veamos en detalle un poquito, no a profundidad, pero la idea de quiénes participan. Obviamente el primer agente de la política económica es el gobierno, ¿no? Entonces vamos a poner aquí al gobierno. Lo vamos a poner un poquito más grande para que se lo entienda, ¿no? Lo vamos a poner más grande para que se lo visualice, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol del gobierno? Es el principal y directo responsable de elaborar la política económica y participar en todas las fases. Es el gobierno. Pero ¿cuál es el específico? El que hace la política económica, el ministro de Economía y Finanzas Públicas. Entonces lo subrayamos. ¿Quién es el encargado en un país de la política económica? El gobierno. Muy bien, pero el gobierno es grande, es diverso. Hay tantos ministerios. El Ministerio de Economías y Finanzas, o el Ministerio de Economía, o el Ministerio de Hacienda, los ministerios, otros dicen el Tesoro. En Estados Unidos es el Tesoro. No. Pero también la política monetaria está relacionada con otro gran organismo fundamental, especialmente en la estabilidad de precios. Estamos hablando del Banco Central. El Banco Central se lo toma así en cuenta como si fuera parte del gobierno. Es parte del poder ejecutivo, podríamos decir, el Banco Central. En muchos países el Banco Central tiene su autonomía, sin lugar a dudas. Este más autónomo es mejor para hacer política monetaria más autónomamente.
Pero el presidente del Banco Central es nombrado interinamente en el caso boliviano por varios años, décadas, sigue siendo interino, los cambian y los sacan. Pero de acuerdo a la ley, el gobierno tendría que elegir de una terna que surja de un concurso de méritos, de una selección que se haga en el Parlamento, y una terna que el presidente de esa terna elija a uno. El segundo gran componente de la política económica, sin lugar a dudas, es el Parlamento o Poder Legislativo, en el caso boliviano, la Asamblea Nacional Legislativa. Porque en muchos casos se necesitan leyes, no es simplemente con decretos. A veces hay una relación fluida entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo y a veces es traumática. La traumática se dio durante la pandemia entre la Asamblea Nacional dirigida por doña Eva Copa y la señora Áñez dirigida por el Poder Ejecutivo. No se querían ver las señoras, ¿no? No se querían ver. Y eso representaba también la relación entre estos dos poderes. Hoy es distinto. Hoy los directivos de la Asamblea más paran en el Poder Ejecutivo que en el Poder Legislativo, ¿no? Coordinan perfectamente y eso es bueno, les diré. Eso es bueno, porque ayuda a las políticas económicas, a las políticas públicas, pero debiera haber más productividad, debiera haber más, podríamos decir, más leyes, más decretos, más iniciativas, ¿no? Pero se originan muchas políticas económicas en el Poder Legislativo. Vamos a ver en las aplicaciones quiénes originan las políticas económicas. O sea, las necesidades están en, digamos, la sociedad civil. A veces los partidos políticos llegan a recoger esas necesidades. A veces son los grupos de presión los que llegan a ver esas necesidades, ¿no? Entonces, no solo se originan en el proceso, porque las causas están en la economía, en el proceso pueden ser originados por el gobierno, por la Asamblea Nacional, por los grupos de presión, por los partidos políticos, o quizá por la misma sociedad civil también puede encaminar sus necesidades para que comience el proceso de elaboración de política económica. Los partidos políticos son muy necesarios, es una creación humana y tiene que respetarse a los partidos políticos. Los gobiernos que no respetan a los partidos políticos, que tienen un solo partido como el Partido Comunista en China, como el Partido Socialista o el Partido Comunista en Cuba, son gobiernos que no llegan, que no permiten la libertad política e ideológica. O sea, la cercenan a la sociedad, la someten a la sociedad. No dan alternativas, no permiten las alternativas. Visiones distintas, contrapuestas, no pueden haber. A la cárcel, los que no están en la ideología, la visión del gobierno. Los disidentes le llaman en China, ¿no? Los meten a la cárcel. Pucha, si yo me fuera a China ya estaría en la cárcel, ¿no? Porque de todos los gobiernos soy disidente. Bueno, no disidente, ¿no? Pero les digo también su verdad singa, ¿no? Desde el punto de vista económico. Los partidos políticos actúan de una manera cartelizada, se ponen de acuerdo para llegar a hacer ciertas propuestas, para llegar a copar el Estado, etcétera, etcétera, evidentemente. Pero los partidos políticos son los ofertantes de las propuestas de solución para la sociedad civil. Por eso, entre más partidos políticos hayan, mejor. Algunos dicen, ya no puede ser tanta división, tantos partidos políticos. No se haga problema, pariente. La variedad es mejor siempre que
de que haya uno o dos que se adueñan de todo, como en Estados Unidos, o demócrata o republicano, no. Yo creo que esa democracia algo también está pasando. Que no puede ser que solamente en tanto tiempo de la historia haya solo dos partidos políticos. Lo dejan, hay incluso un partido comunista en Estados Unidos, pero por su sistema no llega a ninguna parte. Su sistema no es tampoco de los más democráticos. Algunos dicen que la democracia más ejemplar de Estados Unidos, en mi criterio no lo es. Oiga. Me parece que Francia es nomás siempre la referencia. Francia, Alemania son la referencia más clara del desarrollo político de toda la humanidad en los siglos últimos que hemos vivido, que ha vivido la humanidad. Otros organismos públicos, el Poder Judicial, ahí vamos a poner al Tribunal Constitucional, vamos a poner a otros. Es importante el sistema judicial también en la política económica para el control jurisdiccional, le dicen, ¿no? De la política económica, para que esté en el marco de la Constitución y de las leyes. Hay que hacer un control de la legalidad. Normalmente estos organismos no son creadores ya de políticas públicas, sino más bien son los que hacen un poco le dan coherencia con el sistema imperante. Le dan coherencia con el sistema imperante. Eso es lo que hacen más el aparato judicial. Dicen que junto al Poder Ejecutivo, los que más determinan las políticas económicas son los burócratas, es decir, la administración pública. Depende ahí. Puede aprobar el Parlamento una ley. Puede ser, digamos, puesta en vigencia por el gobierno, pero se ponen algunos puntingos sujetos a reglamentación. Y se acabó la historia en la reglamentación. Hacen incluso lo contrario a lo que dice la ley. En muchos casos es así. Yo les cuento la anécdota cuando la cuestión de los créditos. La Asamblea Nacional correctamente, y no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo, postergó el pago de los créditos y también de las tasas de interés. Pero pusieron que era sujeto a reglamentación por la ASFI. La ASFI, en su reglamentación, ponía artículos totalmente distintos a lo que decía la ley. Entonces, no puede ser que, digamos, y claro, yo recuerdo a Eva Copa decía eso de la ASFI, les vamos a llamar a interpelar, pero la ASFI depende del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo se está haciendo la vista gorda. Y tuvieron que sacar una segunda ley del Parlamento para que ya no haya posibilidades de que la ASFI distorsione su análisis. O sea, la ASFI es la burocracia, es la administración pública. Las reglamentaciones son la trampa de las leyes, querido estudiante. Por eso, yo también doy regulación financiera. Pero además dentro de la teoría de la regulación financiera, siempre como una recomendación de la práctica mundial de hacer una buena regulación del sector financiero, es que las leyes del sector financiero deben ser específicamente claras. Y por eso es que las leyes del sector financiero es una de las leyes más largas, que tiene 553 artículos. Una ley. Es larguísima. Porque aún así la ASFI reglamenta. La ley 393, aún así la ASFI reglamenta.
porque es bien complejo la regulación del sistema financiero. Entonces, pero además la burocracia, la administración juega un rol importante en la persuasión de que se haga o no se haga, o en la estimulación o desestimulación de que se haga o no se haga algo que ha sido aplicado por la política económica. Por eso se dice que el binomio fundamental de la política económica es el binomio entre el gobierno y la administración pública. Ese binomio es fundamental. No se olviden ustedes, queridos estudiantes, de este binomio, ¿no? Ya habíamos hablado entonces que la regulación es parte de la burocracia, de la administración. Y muchas veces esa reglamentación es la que termina influyendo determinantemente en la política económica. Se puede llegar a distorsionar, ¿no? Hay que tener, digamos, presentes. Dentro de la actuación de la burocracia, las investigaciones han aflorado, han mostrado de que hay dos tipos de ineficiencias propias de la burocracia. La ineficiencia asignativa y la ineficiencia X. La asignativa está relacionada con la oferta, que no siempre coincide con la demanda. Se asigna mal. Se asigna mal presupuesto, se asigna mal las obras, se dimensiona mal, etc. La ineficiencia X se produce como consecuencia de no utilizar las técnicas de costo más bajo para la obtención del bien o servicio. En el sector público, el análisis de costo es bien secundario. ¿Por qué? Porque no hay competitividad. Siguen entrando más personas a la misma empresa ya, pero se necesitaban 2 nomás. Sí, por lo político ya están 6. Y los costos van a ser mucho más altos. Y como es el Estado no entra en la competencia. Pero compiten a veces en precios, pero no en costos, porque pueden estar al borde de la quiebra, pero compiten con el empresario privado si están en un mercado determinado. ¿Quién será más competitivo? ¿Tigo o Entel? ¿Quién será dónde hay análisis de costos menores? ¿Tigo o Entel? ¿O Viva? ¿Dónde habrá ineficiencia X mayor? ¿En Tigo o en Entel? La verdad que habría que analizarlo, ¿no? Pero intuitivamente vamos a decir que en Entel, ¿por qué? Porque el Entel es del Estado y por lo tanto su organización, sus recursos humanos, no van a depender tanto de un análisis de costos y de optimización, sino más bien de criterios también políticos, ¿no? Hay que tomar en cuenta. Interesante, y lo he puesto aquí porque es bueno llegar a conocerlo, a debatirlo. Es que investigaciones que hizo Anthony Downs sobre estudios que hizo sobre la burocracia. Él hizo una tipificación de la burocracia. Interesante. Hay varias tipificaciones de la burocracia, pero esta me interesó bastante. También lo recogen los libros de política económica. Está el burócrata trepador, el que abunda en Bolivia, el trepador. No solamente en el Estado, hasta en las empresas privadas hay los trepadores. Ambicioso, busca maximizarse
su interés, su poder, su prestigio, sus rentas, a costa de los demás. Por eso es trepador, pisando a los demás. Hay otros que son los conservadores. Ellos mantienen su seguridad, dicen, no, yo no hago esto porque no está en el reglamento. No, yo no puedo hacer lo que no me han ordenado. No, yo no voy a hacer si no está en la ley. Yo hago lo que está en la ley, lo que está en mi reglamento, lo que me ordenan, si no, no hago. Buscan mantenerse en el cargo. Buscan el statu quo. Ay, alto. De los pocos que hay, aquí Down le pone de que son los celotes. Los celotes son una tribu apache, o piel roja creo, de Estados Unidos, cuyos líderes se caracterizan por su servicio, por su entrega, están dispuestos a dar todo por el bien común. Porque esa es la manera de cómo van a lograr el apoyo. El celote persigue con la máxima dedicación el interés público. Los considera sagrados, servir al pueblo. Porque eso le va a dar el prestigio, eso le va a dar la promoción. Interesante, ¿no? El defensor de la función pública. Normalmente hay gente que trabaja y años, yo les llamo, incluso en la universidad hay ciertos técnicos que les encanta ser técnicos. Son optimistas y dicen, podemos hacer, le ponen, pero obviamente cuando el jefe no es optimista, cuando el jefe viene nombrado a dedo, pucha, el defensor de la función pública se calla, pero la asesora le dice, haga esto, son los técnicos. Pero les gusta trabajar en equipo, reciben las órdenes de los jefes, se subordinan con sus jefes, con sus pares, trabajan en equipo. Eso le puede dar beneficios personales, evidentemente. Hay. Y de los que menos hay, son los hombres de Estado. Esos hombres que están dispuestos a dar su vida por el bien público, por el país. Hay muy pocos. Se someten a los poderes, dejan la independencia de poderes. Dicen, sí, mejor dicho, respetan la independencia de poderes. Si el Parlamento dice, hay que acatarlo. Si el Poder Judicial dice, hay que acatarlo. Son obedientes, leales, se limitan a cumplir en sus obligaciones, pero las cumplen. No siempre para promocionarse, pero son hombres de Estado, muy pocos. Entonces, esta caracterización nos hace un poco entender cómo es la burocracia. Oiga, ustedes trabajan seguramente en alguna, o han trabajado, o van a trabajar en una institución pública, se van a dar cuenta que ahí hay pues burocracia, ¿no? Y la burocracia tiene un distinto comportamiento, ¿no? Bueno, hay muchos estudios, esto es para la lectura de ustedes, para un poco entender el comportamiento burocrático. Veamos ahora a los grupos de presión. Los grupos de presión juegan un rol importantísimo en la política económica, importantísimo. Más en el caso boliviano. La Central Obrera Boliviana, la Confederación de Empresarios Privados, no le da mucha importancia ahora en estos gobiernos, pero en otros gobiernos sí, en el gobierno Sánchez Lozada,
Lo que decían los empresarios era sagrado. Lo que decían los trabajadores, bueno, para evitar la huelga, digamos, ¿no? Pero después era lo que eran, lo que decían los empresarios. Era un gobierno de los empresarios, ¿no? Sánchez de Lozada. Entonces, estoy mostrando de que en la historia cambia. Hay épocas donde los empresarios son los que se convierten en el principal grupo de presión. Ahora son importantes, pero el gobierno no les da mucha importancia. Los grupos de presión más importantes para el gobierno son la Central Obrera Boliviana, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, las Bartolinas, los interculturales. Son grupos de presión. Prácticamente todos los gremios son grupos de presión. Los gremiales son grupos de presión. La Cámara Agropecuaria del Oriente es el gremio de los agricultores y de los ganaderos, el grupo de presión. Pero hay específicamente de los ganaderos, Fegasacruz, el grupo de presión. La COT, los campesinos, la Central Obrera Departamental, la Central Obrera Boliviana son grupos de presión. Influyen mucho en la política económica. Las Bartolinas, ahora en el caso boliviano, ¿no? Son grupos de presión. ¿Cómo actúan estos grupos de presión? En las investigaciones que se han hecho, muestran de que en casi todo el mundo estos grupos de presión tienen ciertas similitudes en su comportamiento, ¿no? Actúan en los procesos electorales, dan apoyo o no dan apoyo, intervienen directamente en la vida política, son con sus dirigentes, piden de que se los tome en cuenta como parlamentarios, como concejales, a los gremiales, a los transportistas, son fuertes en el caso boliviano, ¿no? Así es, son poderosos, ¿no? Salen opinando, contribuyen a la formación de una opinión pública, dando palo a alguien. Es importante su opinión. O alabando a alguien. Y en algunos casos, corrompen. Estos grupos de presión dan plata. Influyen determinantemente en las elecciones. Para que después les favorezcan a esos sectores. Con medidas favorables. Lamentablemente, también se da. Lamentablemente, queridos estudiantes. Vamos a comentar un poquito. Ustedes han debido llevar en microeconomía, la ley de Say, ¿no? Jean-Baptiste Say. Bueno, en inglés sería Jean-Baptiste Say, ¿no? Él indicó de que la demanda está determinada por su propia oferta. O sea, toda oferta crea su propia demanda, dice en palabras más sencillas. Toda oferta crea su propia demanda. No siempre se crean las cosas porque haya demanda. Porque la oferta crea demanda. Es más, Say dice, solo produciendo se crea demanda. Si no se produce, ¿qué van a demandar? Interesante el enfoque, ¿no? Porque cuando hacemos proyectos nosotros dicen, hay demanda insatisfecha, pero la ley de Say nos dice que
muchos proyectos pueden ser exitosos ofertando algo que no está siendo demandado. ¿Cuál es la idea, dice, de este fondo, de esto? Es de que se hace para vender, y para vender hay que tener demanda. Pero al vender, ya estás creando demanda. Al vender vos tienes ingresos, y con esos ingresos vas a generar demanda. Es decir, el empresario genera demanda, no es que el consumidor genera también demanda, solo demanda, el empresario también genera demanda. Porque al tener ingresos va a generar demanda de bienes y servicios. Dice, un producto terminado ofrece desde ese preciso instante de que ha sido ya terminado un mercado a otros productos por todo el monto de su valor. Interesante eso, ¿no? Se produce y está terminado y su valor va a generar otros mercados. ¿Por qué? Porque su valor va a ser utilizado en comprar otras cosas de otros mercados. Pero además los empresarios hacen para venderlo. Su mayor deseo es venderlo. Al venderlo, el valor del producto va a ser utilizado para comprar otros productos. No le interesa al empresario producir por producir, produce para vender. Entre menos tiempo esté en sus manos, mejor. Pero a la vez de que, digamos, vende, no es decir, vendí, ahora ese dinerito lo guardaré. No. Ese dinero tiene que volver a ser utilizado inmediatamente para seguir produciendo y para seguir demandando otros bienes y servicios que él mismo no está produciendo. Entre el dinero, si se queda guardado, pierde oportunidad. El costo de oportunidad del dinero es grande. Hay que utilizarlo. A no ser que nos estén pagando buenas tasas de interés, pero si me están pagando interés, otro está utilizando mi dinero y eso lo está utilizando más que la tasa de interés que me está pagando. Entonces la ley de Batiste 6 es muy interesante. Esa ley la entendieron perfectamente, digamos, la entienden muy bien los empresarios. Y por eso es que muchas veces crean productos que no están en el mercado, ¿no? Pero saben que va a generar una necesidad. O que se va a crear una necesidad, ¿no? Bueno, ya estamos a las 10. Quería comentar, digamos, yo creo que el viernes vamos a terminar la parte teórica y el lunes vamos a terminar, el día viernes vamos a determinar, queridos estudiantes, el examen. Vamos a terminar el primer parcial, ¿cuándo damos? Habíamos quedado de que vamos a dar un plan completo. ¿Cómo? No, es que este viernes teníamos el control de lectura, Liz. Sí, pero nos da tiempo para también llegar a solamente fijar la fecha de examen, ¿no? Entonces, después de dar el control, después de tomar el control, vamos a tomar el control comenzamos la explicación a las 9 menos cuarto. ¿Ya? Quiere decir que vamos a comenzar, vamos a la lista, todo eso ya va a estar a las 9 menos cuarto. A las 9 menos
5 yo creo que comenzamos el práctico hasta las 9:25 más o menos, media hora. ¿Ya? Y después de eso explicamos un poco lo que va a significar el parcial, qué cosa va a ser, pero la parcial va a ser la unidad 2 y 3, la 1, 2 y 3, el primer parcial, ¿ya? Yo como digamos, una manera de facilitar, no solo explicando, sino también hacemos cuestionarios para los parciales. Entonces, cada unidad tiene sus cuestionarios. Les voy a pasar los cuestionarios de la unidad 2 y 3 para que ya vayan ustedes tomándolo en cuenta, vayan respondiéndolo. No es un práctico el cuestionario, es una guía para la acción, una guía para el aprendizaje. ¿Ya? Entonces, tomemos en cuenta esos aspectos, por favor, para que no seamos perjudicados. ¿Está bien? Nos veremos entonces el día viernes, queridos estudiantes. Ha sido un gusto estar con ustedes. Abríguense. Yo siento frío, porque estoy bien abrigado, ¿no? Que les vaya bien. Nos vemos hasta el día viernes. Chaucito.